La historia no miente. Senadora de Morena destruye al PAN y defiende la gestión de la CNDH. La narcodiputada narcopanista Silvia Jiménez recurrió al discurso del miedo y la catástrofe para descalificar a la institución, acusándola de supuesto silencio y omisión. Sin embargo, su intervención ignoró deliberadamente el contexto histórico y los avances reales, apostando por una narrativa de tragedia permanente que el narcopan normalizó durante años, cuando las violaciones a derechos humanos se ocultaban y la comisión era complaciente con el poder. Pero en respuesta a las falacias, la senadora de Morena, María Guadalupe Chavira, desmontó esa narrativa con datos y memoria histórica, destacando que hoy la CNDH, bajo la presidencia de Rosario Piedra, visibiliza violaciones graves, emite más recomendaciones que nunca y prioriza a los grupos históricamente olvidados. Chavira recordó que antes, con figuras como Raúl Complacencia, tragedias como Acteal o Aguas Blancas quedaron impunes, mientras que ahora los derechos sociales avanzan con hechos, como la pensión universal para adultos mayores. La Cuarta Transformación, subrayó, no simula, cambia de fondo las instituciones para que sirvan al pueblo y no encubran al poder. Veamos enseguida cómo otra panarca mentirosa es acabada por la senadora Chavira, por atacar a la CNDH de la 4T, como le mandan sus narcopadrotes, el Junior tóxico Claudio X y el evasor Salinas Pliego. Con el permiso de la presidencia. Gracias. El día de hoy asistimos ante esta soberanía para el análisis del informe anual de actividades de 2025 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hablar hoy de derechos humanos en México es hablar de una crisis profunda, estructural y persistente. Una crisis que el gobierno federal se ha negado sistemáticamente a reconocer en toda su dimensión y que lamentablemente la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dejado de enfrentar con la firmeza, la autonomía y la valentía que le impone su mandato constitucional. Mientras aquí se presentan informes, en el país continúan las desapariciones, los homicidios, la violencia institucional, la persecución política, el desplazamiento forzado y la impunidad. Los derechos humanos no se violan únicamente cuando el Estado actúa de manera ilegal. Se violan también, y de forma igualmente grave, cuando el Estado omite, tolera, encubre o normaliza la violencia. Esa normalización es hoy una de las mayores amenazas a la dignidad humana, a la democracia y al Estado de Derecho en México. La realidad es que el país vive una normalización de la tragedia. Se pretende acostumbrar a la sociedad a convivir con el miedo, con la violencia y con la ausencia de justicia. Se nos quiere hacer creer que esta situación es inevitable, que es parte del contexto, que no existen alternativas. Eso no es verdad. Lo que existe es una profunda falta de voluntad política para enfrentar la crisis de derechos humanos con seriedad, responsabilidad y apego a la Constitución. Uno de los rostros más dolorosos de esta crisis es el de las personas desaparecidas. México enfrenta una tragedia humanitaria que no admite eufemismo ni discursos complacientes. Decenas de miles de personas han desaparecido y miles de familias buscan a sus seres queridos sin el acompañamiento efectivo del Estado. Buscan en fosas clandestinas, en terrenos baldíos, en ríos y en desiertos, muchas veces arriesgando su propia vida, mientras las instituciones fallan en su deber más elemental: buscar, investigar y sancionar. La desaparición no es solo un delito, es una violación múltiple, continuada y devastadora de derechos humanos. Viola el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad personal, al acceso a la justicia y al derecho a la verdad. Destruye familias, comunidades y generaciones enteras. Y frente a esta tragedia, la respuesta institucional ha sido insuficiente, fragmentada y en muchos casos simulada. La crisis forense persiste, los registros siguen incompletos, las investigaciones no avanzan y la verdad continúa siendo negada. Lo más grave es que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha asumido un papel protagónico, firme y constante frente a esta tragedia. Las víctimas no necesitan diagnósticos tibios ni recomendaciones aisladas, necesitan una institución que las acompañe, que las defienda y que confronte al poder cuando ésta falla. El silencio institucional frente al dolor no es neutralidad, es abandono. Otro eje central de la crisis de derechos humanos es la militarización de la seguridad pública. Cada abuso no investigado y cada violación no sancionada erosiona el Estado de Derecho y consolida la impunidad. Sin embargo, el informe que hoy se presenta no refleja con claridad la gravedad de este fenómeno ni la urgencia de establecer límites claros al poder armado en una democracia. La impunidad es quizá la violación más sistemática y devastadora de los derechos humanos en México. Sin justicia no hay derechos humanos. Sin sanción no hay garantías de no repetición. No se trata de hechos aislados, sino de un patrón preocupante de abuso institucional. Frente a ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha guardado un silencio que preocupa y decepciona. La neutralidad frente al abuso no es imparcialidad, es omisión. La libertad de expresión y de prensa continúa bajo ataque. México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. A la violencia criminal se suma la estigmatización del poder
la descalificación pública y el uso de las plataformas oficiales para desacreditar voces críticas. Cuando desde el poder se ataca a la prensa, se abre la puerta a la violencia. Una democracia se mide por su capacidad de tolerar la crítica, no por el número de aplausos al gobierno. Una Comisión Nacional de los Derechos Humanos que no defiende con firmeza la libertad de expresión renuncia a una de sus funciones esenciales. Desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional lo decimos con claridad. No vamos a normalizar la violencia, no vamos a normalizar la impunidad y no vamos a aceptar una Comisión Nacional de los Derechos Humanos silenciosa frente al abuso del poder. Por ello, nos pronunciamos categóricamente en contra de la presentación y validación de este informe. Exigimos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recupere su función constitucional, su independencia real y su compromiso con quienes no tienen voz. Porque cuando la Comisión Nacional de los Derechos Humanos calla, el Estado falla. Y cuando el Estado falla, esta soberanía no puede ser cómplice. Es cuanto, Presidenta. Permiso de la Presidencia. Buenas tardes. Bienvenida, compañera Presidenta. El papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es fundamental en cualquier democracia constitucional. Es el termómetro ético del Estado, el espejo que nos obliga a mirarnos sin complacencias y la voz que debe amplificar el dolor de las víctimas cuando otras puertas se cierran. Felicito que hoy tenemos a una mujer que ha sido parte de la historia y de la fortaleza de esta gran nación. No nos equivocamos y confirmo que estamos en el lado correcto de la historia. En el 2025, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha vivido un escrutinio fuerte y debe vivirlo, porque su legitimidad no se proclama, se demuestra en resultados y en el acompañamiento y en la reparación. Es por lo menos justo reconocer que durante la administración de la maestra Rosario Piedra Ibarra se ha fortalecido la orientación social del discurso, la agenda de la Comisión Nacional de Derechos Humanos priorizando a grupos históricamente vulnerados como personas migrantes, mujeres víctimas de la violencia, comunidades indígenas y personas privadas de su libertad. Pero todo esto se logra visibilizar porque hemos logrado, con paz, la alternancia en este poder. Cuando volteamos hacia Estados Unidos, vemos un punto de quiebre. Y aquí en México, los que no están a gusto van a permanecer siempre señalando los problemas, pero nunca reconociendo que gracias a este contrato social y a este cambio de régimen es que hemos logrado visibilizar lo que por muchos años se había emitido decenas y miles de recomendaciones, pero ¿dónde estaba Raúl Plasencia, mejor conocido como Raúl Complacencia? Nunca hizo nada, nunca visibilizó lo que estaba pasando aquí en el país. Hoy la Comisión Nacional está haciendo recomendaciones relacionadas con condiciones de centros penitenciarios, estaciones migratorias, violaciones graves a derechos humanos, la ampliación de pronunciamientos sobre la movilidad humana, algo que nosotros también tenemos que asumir. México cada vez ha tenido más la presión de movilidad humana por las mismas condiciones globales, por las mismas condiciones que se viven en situaciones de guerra en otras naciones. Es decir, estas acciones que se han hecho han logrado, y yo centraría en 3 aciertos que se han hecho en esta posibilidad del 2025 con tu presidencia. Mayor producción pública de recomendaciones y visibilización de violaciones graves. No hemos sido complacientes y se han hecho acciones para que se hagan recomendaciones que implican, sobre todo, automáticamente mayor justicia material por sí misma. Y representa mayor visibilización institucional de las violaciones de derechos humanos y mayor presión pública para su atención. El publicar recomendaciones, porque antes no se hacía, hoy se hace, es uno de los mecanismos más importantes del constitucionalismo mexicano para prevenir, corregir y transformar prácticas violatorias. El uso también del control constitucional es algo que nos ha permitido tener esta acción como organismo autónomo. Ha impulsado un crecimiento en capacitación y difusión, sin miedo al debate. Para el avance social sí es relevante que pensemos en avenidas y maneras y formas en las cuales ya realizar la labor primordial. Esta condición de la queja, la recomendación y la notificación de las autoridades se pueda marcar con una mayor incidencia y el rezago y el retraso y el incumplimiento sea algo que se vuelva una práctica con mayor fuerza, con mayor certeza y con mayor capacidad, como lo ha demostrado la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es decir, que no podemos nosotros olvidar lo que pasó en Acteal, lo que pasó en Aguas Blancas. Es decir, todos esos datos, por decirlo, creemos que la progresividad de los derechos y el papel de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sostenido la progresividad de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales como eje de la política pública. Eso es la centralidad cuando hablamos de cambio de régimen, cuando hablamos que estamos transformando de fondo a esta nación. Haber hecho posible la ley de los adultos mayores le dio derechos a quienes por muchos años se les olvidó. Pasamos de 1,160 pesos de apoyo bimestral a 6,000 pesos. Eso es un gran cambio cualitativo en lo que tiene que ver con los derechos sociales y los derechos económicos. Es decir, yo quisiera
pedirle un minuto más a la presidencia para poder cerrar en cuanto a mis propuestas, porque no solo es el reconocimiento, sino también decirles que debemos de fortalecer la coordinación con los congresos locales y el Congreso de la Unión para emitir opiniones técnicas previas a reformas legislativas que puedan afectar derechos sociales, evitando litigios posteriores y consolidando una cultura preventiva. También a través del acompañamiento territorial con víctimas colectivas y comunidades, donde hay conflictos socioambientales, desplazamiento, violencia contra mujeres, criminalidad o abusos en estaciones migratorias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe tener presencia más activa, con seguimiento público y coordinación interinstitucional, sin sustituir a las fiscalías o juzgados, pero sí presionando por reparación y no repetición. Por último, es importante recalcar el tema del cumplimiento con estándar de reparación demostrable. Un sistema de recomendaciones sin reparación demostrable termina debilitando a la propia comisión. La Comisión Nacional de Derechos Humanos puede elevar el estándar. Cumplimiento no es oficio recibido, es cambio verificable, reparación, garantías de no repetición y evidencia pública. La esperanza es también la convicción de que México puede ser un país donde los derechos no dependan del nivel de ingreso, del lugar de nacimiento o del género. Es la certeza de que las instituciones pueden transformarse para servir mejor al pueblo. Desde esta alta tribuna reitero que seguiremos trabajando para que los derechos humanos sean la base de cada ley, de cada propuesta, de cada presupuesto, de cada política pública, y confío que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en diálogo respetuoso con los otros poderes, puede fortalecer su papel como garante crítico, autónomo y cercano a las víctimas. Construir un México más incluyente y respetuoso de la dignidad de todas y de todos no es tarea de una sola institución ni de una sola administración, es una tarea generacional, y hoy analizar este informe lo hacemos con un espíritu de responsabilidad compartida. Sea bienvenida y enhorabuena a tener a una mujer congruente y valiente como usted. Muchas gracias. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.